disposiciones que tuvo el 17H bis, que habla sobre estos supuestos en los cuales tú puedes iniciar este procedimiento para que te reactiven de manera temporal el certificado y puedas pues desvirtuar las irregularidades o corregir tu situación, pues nos añaden algunos supuestos más de restricción temporal, como por ejemplo el de las personas físicas que están en el régimen simplificado de confianza, que omitan 3 o más pagos mensuales, ¿no? Te van a restringir temporalmente tu certificado sello digital. Y para esto, bueno, yo les recomiendo que se actualicen en la cuestión del régimen simplificado de confianza y junto con su contador o con la Prodecom o con la asesoría del propio SAT, pues puedan migrar a este régimen simplificado si es que así les conviene y que cuiden la presentación de sus declaraciones, porque la omisión de 3 o más pagos mensuales en este tipo de régimen, como en la mayoría, pues va a implicar que los puedan a ustedes multar y les va a implicar que les puedan restringir su certificado sello digital, entre algunas otras cosas. Otro supuesto es el de oposición y obstaculizar las facultades de comprobación. Cuando pues tú te opones a las facultades de comprobación, da lugar a una multa. Pero además de la multa, ahora lo que se agregó es que te pueden restringir tu certificado sello digital de manera temporal, ¿no? Y esto es muy común. Cuando yo laboré en el SAT, en el área de auditoría, pues había muchas personas que pues por una mala asesoría o por un desconocimiento, pues no dejaban que las autoridades fiscales iniciaran sus facultades de comprobación. Entonces no les abrían la puerta, ¿no? Simplemente pues, no los dejaban pasar, no los querían atender, aún que estuvieran ahí, y aunque hubiesen salido, les decían, no, pues no te voy a atender, no quiero que me inicies la facultad de comprobación. Entonces la autoridad tiene que tener estas armas, porque ¿qué pasaría si va a iniciar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, y el particular simplemente dice, no quiero recibirlo? Pues nunca podría iniciar esta facultad de comprobación. Entonces, nosotros estamos obligados constitucionalmente pues, a permitir que las autoridades fiscales ejerzan sus funciones. O sea, el fisco al final no es el malo de la película. A veces tenemos que cambiar, bueno, yo considero ese chip que muchas personas traen. Realmente ustedes no, pero muchas personas piensan que el SAT son los malos de la película cuando en esta plática estamos hablando de reformas, y las reformas las hace el Poder Legislativo, en este caso, derivado de modificaciones y propuestas que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, aquí el fisco, el SAT, pues son personas que lo que hacen es aplicar la ley. Ellos no crean la ley. La ley la deriva, en este caso, de una propuesta del presidente de la República y de aprobación de los legisladores. Entonces, al final de cuentas, si nosotros pues, no estamos de acuerdo con los legisladores y el presidente de la República están haciendo las cosas, pues no deberíamos votar por los que ahorita nos están gobernando. Pero en dado caso, no es culpa de las autoridades que están aplicando la ley, ¿no? Si la aplican mal, pues ahí es donde nosotros nos podríamos defender. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque me tocó ver que muchas veces los particulares no dejaban que las autoridades fiscales ejercieran sus facultades y consideraban que eran excesivas, ¿no? Cuando en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no era porque fueran excesivas, sino que lo disponía la ley, solo que los particulares desconocían de cuáles eran sus obligaciones fiscales y tenían una mala asesoría. Eso es peligroso porque si tú, por ejemplo, no tienes las facultades de comprobación, te van a multar y te pueden restringir tu certificado de sello digital y pues si tienes un negocio no vas a poder facturar y el que no factures puede traer como consecuencia de que pues dejes de percibir ciertos ingresos o incluso pues puedas quebrar, ¿no? Puedas pues cerrar tu negocio. Entonces es importante ese tipo de cuestiones. Otra modificación es respecto a las empresas que deducen las operaciones simuladas, de acuerdo al artículo 69b, bueno, lo puse aquí como E2 porque comúnmente así se les conoce, el Código Fiscal le llama como la empresa que le dio efectos fiscales, ¿no? A los comprobantes fiscales emitidos por la persona que se ubicó en el cuarto párrafo del 69, a estos que se les desconoció sus operaciones porque no demostraron que sus operaciones amparadas por los comprobantes contaban con personal, infraestructura, activos o capacidad, ¿no? Entonces, si tú eres una persona física o una persona moral que aplicó ese comprobante fiscal y pues tuvo una deducción derivada de ese comprobante,
tienes, de acuerdo al 69, una oportunidad de tratar de desvirtuar esas irregularidades que el fisco te está detectando y demostrar que tus operaciones sí fueron reales. Pero si no lo acreditas, de acuerdo al 69 en su octavo párrafo, pues te van a restringir temporalmente tu certificado de sello digital, ¿no? Esto es algo, pues, excesivo desde mi punto de vista, ¿no? El 69 a mí se me hace un artículo muy agresivo para las empresas que aplicaron estos comprobantes, los EDOs, porque pues recordarán que al EFO, la empresa que presume que emitió comprobantes fiscales sin personal activo, sin infraestructura o capacidad, se la notifica por buzón tributario. Pero a la empresa que lo dedujo, a esa empresa se le notifica en la página de internet del SAT o en Diario Oficial de la Federación. Y muy probablemente nunca se entere de que estuvo publicado. Entonces, pues, a lo mejor te enteras hasta que te restrinjan temporalmente tu certificado de sello digital y ahí pues vas a tener que ir al SAT a decir, oye, ¿por qué me lo restringiste? ¿No? Cuando te notifiquen, bueno, ya la restricción sabrás que fue porque pues tienes algún EFO que te emitió un comprobante y que pues no has corregido tu situación y que no acudiste ante el fisco para tratar de desvirtuar pues esta irregularidad. Pero bueno, son las modificaciones que tiene el 17H bis y que hay que tener cuidado. Otras modificaciones que tuvo este artículo es cuando se detecten inconsistencias en ingresos declarados, retenidos, variantes de actividades o grabados, cuando hay alguna discrepancia que detecte el fisco entre tus declaraciones, tus comprobantes fiscales que emitiste y la base de datos que tenga el fisco, va a ser pues un cotejo. Y cuando detecte alguna irregularidad, pues te va a restringir temporalmente tu certificado de sello digital. Y pues por eso es que es importante tener un buen contador, no cualquier contador, sino uno que sea bueno, para que te pueda hacerte esto, ¿no? Pueda verificar que tus declaraciones coincidan con tus comprobantes y pues por lo tanto va a coincidir con la base de datos del SAT. Para esto pues tienes que presentar la misma información ante el IMSS, ante el Infonavit y ante todas las demás autoridades, ¿no? Porque pues, cuando yo estaba en el SAT me tocó ver que muchas empresas tenían una información distinta ante el IMSS, una información distinta ante el SAT, y pues declaraban una cosa, sus comprobantes fiscales decían otra cosa y sus cuentas bancarias otra, ¿no? Porque pues o tenían una mala asesoría o estaban tratando de evadir el pago de impuestos y por lo tanto pues era muy evidente que estaban haciendo algo incorrecto y eso te va a traer como consecuencia que te restrinjan temporalmente tu certificado. Otro supuesto que se modificó es cuando se detecte que una persona moral tiene un socio accionista que cuenta con control efectivo de la misma, lo que habíamos comentado previamente, y no ha corregido su situación fiscal, ¿no? Te van a restringir temporalmente para que puedas, en su caso, pues aclarar. La restricción es para la persona moral, ¿no? Habíamos hablado hace rato que no se te va a transmitir no se te va a dejar que tramites tu firma electrónica, no se te va a dejar que tramites un certificado de sello digital, pero si ya tienes un certificado de sello digital, se te va a restringir temporalmente si tienes un socio accionista que cuente con el control efectivo, ¿no? Los candados que hablamos hace rato. También se te va a restringir, bueno, no, una modificación que tuvo el 17H bis es que cuando tú no has presentado el caso de aclaración, ¿no? Cuando se te tenga por no presentado porque no atendiste algún requerimiento, el caso de aclaración tú vas a tener 40 días para presentarlo y te puede dar la autoridad a requerir, pero si no atiendes el requerimiento y se te tiene por no presentado, se te va a restringir nuevamente el certificado de sello digital y tus 40 días van a seguir contando, ¿no? O sea, tú tienes 40 días para promoverlo, pero promoviste tu caso de aclaración el día 10, la autoridad te requiere, no atendiste el requerimiento, entonces se te va a volver a restringir, ¿no? Y te van a quedar 30 días para que puedas promover tu caso de aclaración. Entonces, lo que hace esta modificación, pues, es aclarar esta situación que desde un punto de vista, pues, es benéfico para el particular porque no te están quitando tu plazo, ¿no? Se te respetan los 40 días totales, aunque tú hayas acudido antes. Entonces, aquí la recomendación es acudir cuanto antes al procedimiento de aclaración cuando te cancelen tus certificados de sellos digitales. Y otra modificación es, bueno, relativa a una situación que habíamos comentado. Para que te puedan reactivar tu certificado de sello digital, tienes que corregir tu situación fiscal. Si no has corregido tu situación fiscal, pues no vas a poder tener reactivos
activos nuevamente los certificados sellos digitales, ¿no? Y me parece que todo el 17H bis, contadora, no sé si quiere comentar algo o continuamos. Sí. Sí, muchas gracias. Pues mira que a lo largo de estos años, bueno, realmente a partir de 2019, la reforma para 2020, que aumentaron estos supuestos de restricción y cancelación de sellos. Antes era cancelación de sellos, ¿no? En el 2016, bueno, yo he comentado por ahí un caso que tengo de una empresa que le cancelaron los sellos en el 2016 y ahora, pues bueno, el socio que tiene el control efectivo tiene otra empresa porque esa la dejó. No lo arreglaron, fíjate, en el 2016 no lo arreglaron y entonces ahora podría tener esas consecuencias. Entonces sí es bien importante tener mucho cuidado los que somos contadores de aquí, pues revisar, irnos un poquito más atrás y ver. Y además que ya tenemos que revisar también a los socios, ¿no? O sea, bueno, o no revisarlos, digo, revisar a lo mejor quienes pretenden asociarse. O sea, ese es un punto bien importante y que ahora en una más de la autoridad de eso, de fiscalizarnos entre nosotros, ahora también, ¿no? Si yo quiero formar una empresa y estoy pensando en una persona para asociarme, lo que tengo que hacer es revisar un poquito su historial para saber si me conviene que sea mi socio o no. Lo que comentaba de esta empresa, que del ejemplo del 2016 le cancelaron los sellos, no lo atendió y como la persona tiene otras empresas, dijo, bueno, no me interesa, ¿no? Ahí le cierro, le bajo la cortina y me sigo operando en esta otra. Pero precisamente son de las cuestiones que la autoridad se dio cuenta, porque ya sabemos que cuando hay una reforma es porque ya viene haciéndose algo, ¿no? Entonces se da cuenta la autoridad y pues bueno, ahora nos va a aplicar esta situación y ya decía también, cada vez se van adicionando más supuestos, ¿no? Increíble cómo hay como algunos puntos que digo en la práctica y en nuestra actividad cotidiana a lo mejor no lo vemos como motivos que sean restricción o como faltas importantes que estemos teniendo, sino que lo vemos en estos casos ya van aumentando. Y digo, y qué bueno que también tenemos ya esta restricción y no la cancelación directa. Eso también lo vi bien. Eso recuerdo que fue en el cambio que tuvo el paquete económico para 2020, en alguna de las cámaras, en el proceso fue que ¿cómo decirlo? Se bajó un poquito, ¿no? El nivel, o sea, ya no de cancelar los 10 supuestos, que eran 4, recuerdo, eran 4 supuestos, en la reforma se amplió a 10 y hablaba de cancelación. Ya posteriormente se hizo este tema de la restricción, que lo veo muy bien, porque pues bueno, nos ayuda finalmente a los contribuyentes a que si tenemos una falta, que puede ser no presentar la declaración anual, por ejemplo, pues se presenta y ya lo tienes, ¿no? Ya tienes te habilita nuevamente los sellos y ya no es una cancelación. Pero fíjate que en algunos lugares se comenta que es una extorsión fiscal, ¿no? Porque pues ahora sí que nos amarran, nos obligan, ¿no? O lo haces o lo haces. Y ya lo decías tú hace un momento, el negocio que no factura pues es un negocio sin futuro, ¿no? Bueno, sin presente y sin futuro. ¿Tú qué opinas respecto a ese tema de extorsión? Pues yo